Viernes de la segunda semana de Cuaresma, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43 y del 45 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a la multitud de los judíos y a los sumos sacerdotes esta parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de los cielos y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy día podríamos titularlo: Jesucristo y el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. Y es que nuestro Señor le va a decir a una multitud de judíos y de sumos sacerdotes, porque en este caso se dirige solamente a ellos, judíos y a los sumos sacerdotes, les va a narrar una parábola. Esa parábola es como el resumen de la historia de la salvación. Esa historia de la salvación que empieza con la misma creación, con el pecado de Adán, después la salvación de Noé, y de pronto aparece un hombre que es Abraham, a quien Dios le va a prometer una tierra, una descendencia numerosa y la bendición de toda la humanidad, de todos los pueblos del mundo entero. A partir de Abraham se van a suceder sus descendientes que van a terminar con las tribus de Israel, que van a constituir la tribu de Israel. Viene su hijo Isaac, después el hijo de Isaac, Jacob, y Jacob va a tener 12 hijos que van a ser los padres de las tribus de Israel. Con el paso del tiempo, esas tribus, las 12 tribus de Israel, las 12 tribus de Jacob, se van a convertir en el pueblo de Israel. Pero Dios, a través de Moisés, a aquel pueblo lo va a convertir en su pueblo, en su patria, en su pueblo, el pueblo de Dios. Y aquí es cuando Jesucristo, con su parábola, va a hablar pues de que había un propietario. Ese propietario es Dios, que plantó una viña, es decir, se hizo un pueblo, su pueblo, el pueblo de Dios, que después de cuidarla, la entregó, la arrendó a unos labradores. Esos labradores son los dirigentes judíos que guiaban a su pueblo. Y entonces Jesucristo está describiendo la historia de la salvación, porque efectivamente una vez que el pueblo de Israel se convirtió en el pueblo de Dios, sus dirigentes
después de pasar Moisés al frente de todo ese pueblo como el gran líder, y después de Moisés, Josué, el otro gran líder que fue muy fiel a Dios al estilo de Moisés, pero después vinieron ya unos dirigentes del pueblo judío que en vez de hacer bien, muchas veces hicieron el mal. Y cuando Dios les enviaba, como hemos escuchado en la parábola, el propietario enviaba a algunos servidores para pedir los frutos, para pedir cuentas. Dios enviaba al pueblo de Israel unos profetas para recordarles que vivan la alianza que habían hecho con Dios, para recordarles que estaban pecando, que tenían que dejar de pecar, para recordar a sus dirigentes, a los sumos sacerdotes, al rey de Israel, que tenían que velar por los huérfanos, por las viudas, que tenían que ser justos, y sin embargo esos profetas fueron más bien maltratados y muchos de ellos, casi todos, asesinados. Y por lo tanto el pueblo no era fiel a Dios. Jesucristo está describiendo todo esto con esta parábola y finalmente le va a mandar a su Hijo. Jesucristo está haciendo referencia a Él mismo, el propietario que envía a su Hijo, es decir, Dios que le envía a Él, al pueblo, a su propio pueblo. Y entonces Jesucristo está anticipando incluso lo que van a hacer con Él, que lo van a maltratar, que lo van a llevar a crucificar, y todos sabemos que la crucifixión se realizó fuera de Jerusalén. En la parábola lo va a decir nuestro Señor, y agarrándolo lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Está haciendo referencia incluso cómo va a ser muerto Él mismo, nuestro Señor. Y todavía no caen en la cuenta los dirigentes judíos, porque se estaba dirigiendo a ellos. Entonces viene una primera conclusión cuando nuestro Señor les pregunta: ¿qué hará con aquellos labradores el propietario? Y los mismos dirigentes judíos le van a contestar: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. Arrendará la viña a otros labradores, es decir, el antiguo pueblo de Dios se va a convertir en el nuevo pueblo de Dios. El nuevo pueblo de Dios, ganado por Jesucristo con su pasión, muerte y resurrección, es ese reino de Dios que Él instauró aquí en la tierra y que se identifica con la Iglesia Católica. Arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. También aquí es verdad que este nuevo pueblo de Dios tiene que entregar sus frutos a sus tiempos. Y entonces después Jesucristo les va a decir: por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de los cielos, es decir, la condición de pueblo de Dios. Se lo está diciendo a los dirigentes judíos, y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Nuevamente Jesucristo hablando de ese nuevo pueblo de Dios, pero que tiene que producir sus frutos. Jesucristo nos ha ganado para toda la humanidad la condición de nuevo pueblo de Dios, pero también nos está diciendo que tenemos que producir frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Así como al antiguo pueblo de Dios, al pueblo de Israel, se le pedía que sean fieles a esa alianza que habían hecho con Dios, también al nuevo pueblo de Dios se le pide que seamos fieles a esa alianza que hemos hecho con Jesucristo. Jesucristo selló esa alianza con su propia sangre, con su propia vida, pero ya nos había dejado las condiciones. Por ejemplo, un mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ese es uno de los frutos que se nos pide. Vivir esta exigencia, el mandamiento nuevo, que no se concreta solamente en eso, eso es como el resumen. El mandamiento nuevo tiene muchas más cosas, por ejemplo, el cumplimiento de las bienaventuranzas o el cumplimiento de los 10 mandamientos.
Esos son los frutos que espera. Fidelidad a esa nueva alianza. Fidelidad a todo lo que Jesucristo nos ha dejado. Por ejemplo, los sacramentos. La práctica de los sacramentos. Pero ¿qué más frutos podemos pensar? El de la santidad. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. La santidad como fruto de pertenecer a este nuevo pueblo de Dios, de pertenecer a la Iglesia Católica. Frutos de santidad, frutos de fe, extender nuestra fe, profundizar en nuestra fe. Por eso, este Evangelio que hoy día nos ha correspondido es una invitación a agradecerle a Dios que nos haya hecho miembros de este reino que su Hijo ha traído aquí a la tierra, miembros de su reino, miembros de la Iglesia Católica. Y también es una oportunidad para renovar nuestra fidelidad a todo lo que supone ser miembro de la Iglesia Católica, renovar nuestra fidelidad a Jesucristo, renovar nuestra fidelidad a nuestra fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.